Estamos grabando. Pues inicialmente darles la bienvenida a todos los que están acá conectados, los que pues, se van a conectar ahorita y pues como siempre pues los que van a ver esto después en la grabación. Bueno, lo primero que quiero hablar con ustedes antes de empezar a ver las evidencias que se van a tener esta nueva semana es es un tema que me preocupa un poco con algunos, ¿no? Y es que se haya habilitado o sea, porque la plataforma se reseteó, la borraron y la colocaron, algunas evidencias, o bueno, todas las evidencias quedaron abiertas, habilitadas, ¿sí? Entonces, hubo unos aprendices que empezaron a subir las evidencias sin ninguna autorización, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo por ahí ya los nombres de los aprendices para hacerles el respectivo plan de mejoramiento sobre ese tema, ¿sí? Sobre ese tema de hacer cosas que no están autorizadas sin la autorización del instructor. Empezaron a colocar, a subir evidencias y pues gracias a algún aprendiz fue que me di cuenta de eso, que me dijo, profe, es que no está habilitada tal cosa, entonces yo le dije, ¿cómo así? Pero todo está cerrado. Me dijo, no, profe, pero es que ahí envió el compañero tal. Entonces, pues me puse a revisar y sí, oh sorpresa que algunos se han puesto a subir esas evidencias y que como les digo, pues obviamente no, en ningún momento yo les dije, la plataforma está abierta para que suban las evidencias que quieran, ¿no? Entonces, sí tengo que hacerles un plan de mejoramiento frente al tema porque pues obviamente se están tomando atribuciones que no corresponden y que no autorizado en ningún momento y pues que eso afecta grandemente la ficha porque ustedes saben que hay unos tiempos que cumplir y pues obviamente, desafortunadamente, ninguna de estas plataformas tienen herramientas para facilitarle a uno el estar revisando, ¿no? Entonces, eso es más del control y el estar revisando pues manualmente las cosas, porque como le digo, no hay ninguna notificación, no hay algo que de pronto me avise a mí, no es que tal persona subió una evidencia en tal lado y pues voy a ir a revisarla. Eso no existe acá y pues obviamente todo toca de manera muy manual y por eso toca ser tan controlado en el manejo de las evidencias. Entonces, espero que eso no me traiga problemas a mí. Eso pues se verá más adelante reflejado cuando me hagan la respectiva revisión de la plataforma y todo eso, pero pues obviamente sí no se cumplieron algunos plazos porque como les digo, pues subieron evidencias hace 8 días, el miércoles pasado, y pues obviamente las estuve calificando ayer y antier y pues obviamente eso ha hecho que se haya pasado el tiempo límite de calificación. Recuerda, igual yo dejo ahí la justificación, incluso en cada calificación dejé la justificación diciendo eso y dejando constancia de que se hizo sin la autorización del instructor y que lo hicieron, pues obviamente, no sé por qué. Listo. Y es más, para dejar claridad también del tema, me subieron muchas veces, algunos aprendices subieron evidencias que ya había calificado incluso en territorio. Entonces, no sé por qué motivo, razón o circunstancia les dio por subir una evidencia que ya les he calificado, que incluso ya les he calificado el resultado de aprendizaje y sencillamente se pusieron a subir evidencias antiguas, incluso por allá las primeras evidencias de infografía todo sobre teoría general del sistema, por allá se pusieron a subir evidencias, ¿sí? O sea, y como le digo, no son evidencias, o sea, son actividades que ya les había calificado a esas personas. No todos, pero pues sí algunos encontré esos casos. Entonces es algo que no tiene razón de ser, como de que, bueno, ¿y por qué se ponen a hacer ese tipo de cosas? Sí, o sea, al menos consulta, averigüe, instructor, yo le estoy viendo esto o algo, pero pues, se ponen a subir las evidencias como si esto y no es esto. Sí, o sea, no es la razón como tal. Entonces, yo tengo por ahí los nombres, después, pues obviamente al respectivo plan de mejoramiento como tal, y pues me tocaría también apoyarme en el vocero para la firma de eso. Bueno, muchachos, esa era la observación que les quería hacer. Pues obviamente a todos hacerles la invitación de que si hay una evidencia habilitada, pero que no se está viendo o no se está autorizada, es mejor primero preguntar. Instructor, ¿puedo subir esto? Mire que está habilitado, ta, ta, ta. Es mejor preguntar
o hacer la consulta, pero ustedes saben que estamos llevando un control de las evidencias, ¿de acuerdo? Entonces, eso les quería comentar. Y bueno, y pasó en ambas fichas, ¿no? Eso es otra cosa que quiero dejar también eh, ahí como contarles cuál pasó en ambas fichas como tal. Bueno, muchachos, la evidencia de esta semana, la verdad, no son difíciles, son más bien sencillas. Es un foro. Vamos a revisar acá en aquí las evidencias de esta semana. Va a ser un foro sobre licenciamiento de software y va a ser una evidencia de que se llama diseño de las fichas técnicas para la recolección de información, que tampoco es digamos, difícil, ¿sí? Entonces, vamos a leer la guía, como siempre, obviamente, nuestro instrumento para poder revisar qué es lo que se debe hacer es la guía de aprendizaje. Entonces, yo por acá ya tengo incluso habilitado o tengo aquí la guía en qué parte tenemos que hacer eso. Entonces, acá empieza esas actividades, ¿listo? Entonces, lo primero que nos dice es que debemos de leer el material que se llama especificaciones de software, que eso es, pues obviamente, como siempre, lo vamos a leer ahorita. En cuanto al foro, pues es un foro sobre licenciamiento de software. Dice pues que obviamente teniendo en cuenta todos los conceptos que se van a ver en el material, se debe de hacer una, pues obviamente participación individual en el foro, ¿cierto? Y que para eso nos deja algunas preguntas que nosotros podemos responder y pues con esa respuesta nosotros damos obviamente respuesta o participamos en el foro como tal. Entonces, lo primero es saber qué es software. O sea, tenemos que de pronto respondernos a esa pregunta, bueno, ¿qué es software? Segundo, ¿qué es una licencia de software? ¿Listo? Entonces, aquí pues obviamente el material se especifica mucho en eso, en lo que son las licencias. ¿Qué tipos de licencias existen de software? ¿Qué tipo de licencia de software? O tipos de licencia de software, perdón. ¿Y cuáles son las más adecuadas y por qué? Entonces, aquí vamos a mirar cuáles existen y pues digamos cuáles son las que se adaptan a nuestras necesidades dependiendo del proyecto y pues dependiendo de otras cosas, ¿no? Dice, realice el seguimiento al foro y responda a un comentario. O sea, ustedes tienen que, aparte de eso, pues comentarle a algún compañero de forma crítico-reflexiva. ¿Listo? Entonces, no es decirle, compañero, muy bien, excelente. No. Es leer y decirle, me parece muy bien, me parece que también hace falta esto. O sea, la idea es buscar cómo mejorarle esa participación a ese compañero. ¿Listo? De acuerdo con la intervención que hayan realizado sus compañeros, demostrando construcción de conocimiento frente a los planteamientos que cada uno proponga. ¿Listo? Bueno, básicamente es eso. La otra evidencia es el diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información. Entonces dice, las fichas técnicas son un documento que reúne las características de los productos de software desarrollados. Ojo, eso ya nos habla como si nuestro producto ya estuviera hecho, ¿no? Y permite el registro de identificación de las fuentes de información, o sea, de dónde proviene de a dónde se obtuvo esa información. Hay que diseñarlas teniendo en cuenta los estándares definidos en el componente formativo, especificaciones de software, que es el que vamos a leer ahora. Por ese motivo, para esta evidencia se debe realizar una ficha técnica teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, hay informatico, y el cual el formato, pues ustedes tienen que basarse en él para llenar la ficha técnica del proyecto que ustedes van a realizar. Básicamente esa es la evidencia. Entonces dice acá, se tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos. Estudiar determinadamente los conceptos y características definidos en el componente formativo de especificaciones de software. Revisar los temas sugeridos como material complementario del componente formativo. Para la elaboración de la ficha técnica se debe apoyar en la normatividad. En este caso se realiza la ficha técnica tomando como referencia la norma NTC ISO 9000, Sistema de Gestión de Calidad. Entonces, ahí mismo en el material hay un enlace para todo el tema de lo que es ISO 9000, pero pues sí es como bastante complejo. Tocaría como que ustedes leyeran de ahí, buscaran como una información un poco más resumida y de ahí pues obviamente se puedan basar en eso. ¿Listo? Y realizar el diseño de las fichas técnicas de acuerdo con la información que se requiere recolectar. Se debe hacer teniendo en cuenta las características de las fuentes consultadas. Eso ya es, pues obviamente, sería como la ficha se llena, digamos,
teniendo en cuenta cuál es la información que nosotros queremos registrar en esa ficha técnica, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente esas son nuestras evidencias que pues son para esta semana que ya viene. Entonces, vamos a revisar el material que nos dice acá, ¿no? Entonces, como siempre, pues entramos a Sajuna, vamos a la ficha, esperamos que ingrese. De acá, entonces vamos a la actividad 2 de proyecto, material de formación, y acá encontramos el material que se llama especificaciones de software. ¿Listo? Y abrimos acá nuestro recurso. Listo. Entonces vamos a empezar a leer el material. Entonces, aquí hay un video que ustedes pues lo van a ver. Es un video muy cortico de 50 segundos sobre la parte de introducción de las especificaciones. Dice, a continuación se presenta el video que hará una breve introducción del presente componente formativo, ¿sí? Que son las especificaciones pues de software, eh, algunas características y pues obviamente también nos basamos un poco en los principios de la ficha que es sobre la teoría general del sistema. Dice, para la elaboración de un componente, de este componente, se abordan varios autores conocidos en especificaciones de software, de quienes se han citado y referenciado conceptos y ejemplos para los fines educativos de esta materia, en el entendido de que el conocimiento es social y por lo tanto es para ser usado por quienes necesitan adquirirlo. Se espera que este documento sea útil para todos aquellos aprendices y lectores en general que estén interesados en acercarse a asuntos básicos de análisis y el desarrollo de software. ADSO. ¿Listo? Es una introducción. Y pues aquí retomamos nuevamente, pues muy brevemente, el tema de teoría general de sistemas. ¿Listo? Entonces dice, en el estudio de las características que tienen en común los sistemas, su aplicación se enfoca en los sistemas automatizados. ¿De acuerdo? Entonces dice, los siguientes son algunos de los principios generales de la teoría general de sistemas. Entonces, ¿cuáles principios son? Entre más especializado sea un sistema, tiene menos capacidad de adaptarse a circunstancias diferentes. Eso nosotros, o bueno, yo en varias ocasiones les he comentado sobre este término o sobre este, digamos, como principio, que es lo que dice ahí. Y es que obviamente cuando se hace un software a la medida muy especializado para X empresa o X negocio, pues es muy difícil adaptarlo a otra empresa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque obviamente sabemos que cada empresa maneja procesos diferentes, a pesar de que se pueden dedicar a lo mismo, pero pues obviamente casi que todas las empresas desarrollan sus procesos de manera distinta. Entonces, obviamente cuando nosotros hacemos un software muy a la medida, es difícil adaptarlo a otro porque obviamente esos procesos cambian. ¿Listo? Dice el otro, cuando mayor sea el sistema, mayor es el número de recursos que debe dedicarse a su mantenimiento diario. Bueno, yo creo que esto lo hablamos ya a proyectos de gran escala, ¿no? Entonces, pues si obviamente hablamos de, por ejemplo, software como Facebook, como Instagram, que son plataformas gigantescas, pues imagínense la cantidad de gente que está en este momento en soporte, ¿no? Revisando pues mejoramiento, errores, seguridad, un resto de cosas que se presentan. Entonces, obviamente es un principio muy lógico. Los sistemas siempre forman parte de un sistema mayor y siempre pueden dividirse en sistemas menores. Bueno, esto lo hablamos también, yo creo que cuando se habla de software también grandes, que obviamente los software generalmente pueden ser parte de un sistema mayor, aunque eso yo, digamos, yo lo debatiría porque no siempre es así. Hay software que son únicos y pues obviamente no hacen parte de un sistema mayor, a menos que hablemos de que el sistema sea algo físico, no algo de software, ¿listo? Entonces, pero obviamente no todos los casos hace parte de un sistema mayor. Hay mucho software que solamente está ahí ya y ya como tal, bueno, el sistema. Y obviamente sí se puede dividir en sistemas más pequeños, eso sí es prácticamente 100%, porque pues sabemos que nosotros podemos dividir nuestros sistemas de información en cosas más pequeñitas que hacen ciertas tareas especializadas de ciertas áreas. ¿Listo? Y lo otro es que los sistemas crecen. Bueno, esto yo creo que aparte de que crezcan, también son evolutivos. O sea, generalmente se busca que los sistemas sean escalables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente sabemos que todas las empresas que tienen un sistema
van evolucionando, van mejorando, van haciendo cosas. Entonces, obviamente los sistemas tienen que adaptarse también a ese crecimiento. Entonces, por eso los sistemas van a crecer. Y casi siempre, o pues casi en la mayoría de los casos, pues las empresas van a crecer, ¿no? O tienden a crecer. Entonces, los sistemas crecen con ellos. Entonces, esos son principios básicos sobre teoría general de sistemas que ustedes pues ya conocen y pues son expertos en el área, ¿no? La teoría general de sistemas se presenta como un ejemplo de representación científica. En sus selecciones conceptuales no hay definiciones o relaciones con contenidos preestablecidos, pero la observación sí se puede dirigir con referencia a ellos, haciéndola aplicar en contextos identificables. Los objetivos originales de la teoría general de sistemas son los siguientes. Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las características, funciones y comportamientos sistemáticos. Segundo, desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos componentes. Y por último, promover una formalización matemática de estas leyes. Entonces, pues la teoría general de sistemas es algo que, pues, más que todo, y es algo muy presente en todo el tema, lo que tiene que ver con software, busca estandarizar cosas, básicamente, ¿listo? La estandarización de cosas. Bueno, conceptos. Bueno, esos conceptos sí los voy a dejar porque es como una especie de glosario, dice. A continuación, se describen los principales conceptos de la teoría general de sistemas según conceptos de Arnold y otros autores. Entonces, esto es más que todo como un glosario, ¿no? Y pues términos que ustedes pues también ya en algún momento han visto. Entonces, que sistema, relación, ambiente, atributo, energía, entropía, equifinalidad, equilibrio, emergencia, elemento. ¿Sí? Frontera, estructura, función, cibernética, circularidad, complejidad, conglomerado, homeostasis, información, input, output, bueno, ahí está input, output, organización, modelo, morfogénesis y morfostasis. ¿Sí? Pues esos son, bueno, pero acá creo que quedan. Observación, recursividad, retroalimentación, sinergia, variabilidad, variedad y viabilidad. ¿Listo? Entonces, ahí está. Eso sí, pues los leen porque son pues glosarios y los necesitan. Tecnología e innovación. Entonces, bueno, dice que para definir tecnología e innovación se presentan los conceptos de varios autores. Entonces, el concepto uno dice atribuye a la innovación tecnológica al mercado aplicándose de forma permanente, donde su principal objetivo es aportar en el mejoramiento del desarrollo del sector productivo de bienes y servicios, así como incrementar la calidad de vida mediante el abastecimiento de excelentes productos a los consumidores. Entonces, eh, cuando hablamos de tecnología, pues digamos que va muy ligado a el tema de la innovación, ¿no? O sea, es un concepto que hace que la tecnología avance, que hace que la tecnología no se estanque, ¿sí? La tecnología constantemente está innovando. Por eso es que vemos tantas cosas nuevas, ¿sí? Tantas cosas nuevas que están presentes o pues digamos que vemos a nivel mundial, ¿no? En cuanto a tecnología, software, bueno, inteligencia artificial, que es lo que hoy está muy de moda y cosas por el estilo. Dice concepto 2, dice, para Oberto, solo se puede llamar innovación a una idea que se utiliza para cubrir una necesidad concreta. Bueno, ese es un concepto muy respetable. Otra definición fue la de Pavón y Goodman, en el cual se expresa el concepto como un grupo de actividades suscritas en un tiempo y lugar explícito que lleva a la introducción con éxito por primera vez en el mercado. Básicamente se forma una idea de nuevos y buenos productos o servicios de gestión y organización. Bueno, este concepto está muy interesante porque me gusta mucho esta frase que dice por primera vez en el mercado, ¿sí? Digamos que siempre la innovación digamos desde el punto de vista que yo lo veo, siempre va a ser algo que marque la diferencia con otras cosas, ¿de acuerdo? Y obviamente cuando algo es innovador y pues obviamente tiene la aceptación del público, es algo que va a marcar, digámoslo así, como un antes y un después, ¿sí? A pesar de que después puedan salir otras cosas que sean parecidas e incluso hasta mejores, pero pues siempre el que, como se dice el dicho, el que pega primero pega dos veces, ¿no? Y eso es lo que vemos actualmente con plataformas, por ejemplo, como Facebook, que fue la primera red social y pues hasta hoy en día todavía es un referente muy grande, a pesar de que han salido muchas otras plataformas o redes sociales
Y pues obviamente Facebook, digamos que incluso ha ido cambiando de público, ¿no? Entonces, eso es algo, pero pues Facebook siempre va a ser Facebook, así de simple. Lo mismo pasa, por ejemplo, con tecnología, con celulares, por ejemplo, iPhone fue el primer smartphone que existió y pues obviamente, a pesar de muchas cosas y muchas críticas, iPhone sigue siendo iPhone como tal, ¿sí? O sea, sigue siendo el primer teléfono, sigue siendo incluso a veces un referente de innovación, a pesar de que actualmente no lo es, ¿sí? Pero iPhone por muchos años fue un referente muy grande de innovación. O sea, lo que hacía iPhone era lo que hacía después, meses después, los otros teléfonos. Entonces ellos, no sé, tema de, no sé, táctiles, cosas de cámaras, cosas por el estilo, después lo hacían las otras empresas. Hoy en día de pronto no. De pronto hoy en día ellos van por otro mercado, pero pues el mercado ahorita, digamos, de innovación en ese tema lo lideran otras empresas, ¿no? Y pues obviamente hoy en día hay una gran cantidad de empresas en el tema de teléfonos que, digamos que cada uno hace sus innovaciones, pero tienen un tema de innovación. E incluso podemos decir que si una empresa de esas no tiene un departamento de innovación, no tiene algo que los esté haciendo que mejore, pues son empresas que se van quedando atrás, se van quedando en el tiempo, digámoslo así, y pues hacen que con el tiempo fracasen. Incluso anoche estaba precisamente viendo un TikTok del tema de Chevrolet, ¿no? De Chevrolet y pues todo el tema que está pasando con Chevrolet actualmente aquí en Colombia. Y pues están hablando, porque y pues obviamente el tema de Chevrolet viene, no es reciente, es un tema que viene desde hace ya 10 años, 11 años. Pero dentro de todo eso que comentaba la persona, de por qué Chevrolet ha bajado ventas de una manera alarmante, pues está incluso ese tema de la innovación también, ¿sí? Que ellos se quedaron básicamente, digamos, en resumidas cuentas, se quedaron sacando los carros de siempre, de toda la vida, ¿sí? O sea, los mismos modelos, los mismos carros, y llegaron otras marcas que sí llegaron con nuevas tecnologías, carros con nuevas cosas, modelos, no sé, híbridos, eléctricos, con sensores, con resto de cosas, y Chevrolet ahí como que, bueno, bien, ¿sí? Entonces, eso fue una de las causantes de lo que está pasando ahorita actualmente con Chevrolet, ¿sí? Y pues obviamente otra serie de cosas que pasaron, pero pues es muy interesante que obviamente hace parte, dentro de eso está también la innovación, o pues que Chevrolet se fue quedando en el tiempo, ¿no? Bueno, concepto 4 dice, la innovación tecnológica en las empresas tiene características específicas. Tienen limitaciones concernientes al origen natural de su fabricación y las características de consumo. Desde otro punto de vista, la innovación está por encima de la investigación y el desarrollo. En lo concerniente a las fases científicas, técnicas, comerciales y financieras necesarias para el éxito de los productos nuevos o mejorados en sus características o la introducción de un nuevo servicio. Algo muy similar a lo que hablábamos, ¿no? Conceptos de tecnología, otro video pequeñito sobre el tema. Clasificación de la tecnología. Bueno, dice acá que la clasificación de la tecnología está compuesta por diferentes formas y tecnologías que se pueden encontrar en una organización y que se agrupan según sus atributos. Entonces, dice que la clasificación de la tecnología se puede, o clasificación de la tecnología de naturaleza, de aplicación, injerencia, pertenencia, pertinencia, grado de desarrollo y forma de obtención. Entonces, dentro de eso, pues está cómo podemos aplicar la tecnología, cuál es su naturaleza o cuál es su origen, cuál es su injerencia, o sea, qué tanto la tecnología está presente en cierta empresa o en cierta área, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la injerencia de la tecnología en nuestras vidas, pues yo creo que es prácticamente total, ¿sí? Porque hoy en día pues tenemos a la mano muchísimas cosas, de internet, teléfono, computador, dispositivos inteligentes, tenemos a la mano cualquier información que queramos, cualquier cosa que nos ocurra, prácticamente cogemos un celular y ¡pam!, ¿sí? Y buscamos en dos cositas, ya tenemos la información. Y pues obviamente eso hace muchos años no era así, ¿no? O sea, cuando por ejemplo yo estaba en el colegio, pues era muy diferente las cosas, ¿sí? Incluso yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a internet, a buscar algo en internet, estaba haciendo como noveno y era una tarea, sí, era un trabajo que estábamos buscando, pues estaba de moda lo del internet y pues fuimos a la biblioteca
una de las bibliotecas que habían en el centro de la ciudad. O sea, ni siquiera era en la casa, ¿no? Eso, pues, no existía. Entonces fuimos hasta el centro, buscamos una información con un compañero, era algo de tema de ciencias o algo así. Entonces, y obviamente buscar la información antes no era como hoy, sí, tocaba buscar en cartillas, más que todo eran cartillas y libros, ¿no? Que era donde se estaba la información. Y si ya no se encontraba, ahí, pues obviamente no existía, básicamente. Pero hoy en día, como le digo, a 2 clics tenemos esa información a la mano actualizada, moderna, muchas cosas. Entonces, eso, digamos, es parte de la injerencia de la tecnología, ¿sí? Su aplicación, la pertinencia, qué tan pertinente es, qué tan adecuada es. Entonces ahí también hay muchos temas de debate, ¿no? Que se pueden presentar. Grado de desarrollo de la tecnología, yo creo que eso, por ejemplo, hay algo, no sé si ustedes sepan, pues es algo simple, ¿no? Pero por ejemplo a mí como que me sorprendió que yo en estos días, o sea, escuché, pero no sé, lo escuché, vi un video o algo que ya le existen las famosas SIM virtuales, ¿no? Las SIM del teléfono, las SIM virtuales. Que yo no sabía que eso existía, ¿sí? Entonces, o sea, actualmente los teléfonos ya no van a tener SIM física, sino que ya son virtuales. Y hay unos teléfonos, y aquí en Colombia ya existe, o sea, eso ya lleva un tiempo, pero pues en estos días me desayuné que eso existía. Pues, o sea, muy chévere, ¿no? Entonces, por ejemplo, acerca del grado de desarrollo y bueno, un resto de cosas. Y forma de obtención, ¿no? Ah, bueno, y dentro del grado de desarrollo también hablamos o bueno, dentro de todo ese tema, pues hablamos también de la inteligencia artificial, ¿no? Que actualmente está muy, muy de auge en muchas cosas, ¿no? Entonces, es un tema también, pues digamos que pues es de muchísimo debate, tiene muchas cosas de qué hablarse. Algunos estarán de acuerdo con ciertas cosas, otros estarán en contra, pero pues eso hace parte, digamos, incluso de la tecnología y de la innovación, ¿no? O sea, nosotros tenemos que aceptar que el mundo va evolucionando y pues digamos que se va a pasar eso y van a llegar cosas más avanzadas que la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, son cosas que van evolucionando el mundo. Bueno, gestión de tecnología. Entonces dice, el concepto de gestión de la tecnología se entiende como el proceso de administración, compra, aplicación y propagación de esta en diferentes sectores, entre ellos está la industria, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que a nivel de industria es donde más se ve tecnología, ¿de acuerdo? Porque pues incluso básicamente los principios o los inicios de la tecnología vienen desde el área industrial, del área militar, que lo podemos incluir ahí, ¿sí? Entonces, la industria, bueno, hay un resto de tecnología que se enfoca o empresas que se enfocan a nivel tecnológico, a nivel de industria, ¿no? De mejorar muchas cosas. También obviamente a nivel de servicios, pues que esas son como las que nosotros actualmente vemos, eh, redes sociales, digamos tecnología para hacer ciertas cosas en la casa, en el día a día, en el estudio, bueno. Y el público y el privado, pues que esos ya son también obviamente, digamos, tecnología pues hacia el público, ¿cierto? En general como tal. Yo creo que hay algo ya más físico, partiendo de que el otro es servicio, pero también del el físico, el público y el privado, pues que ya son tecnologías un poco más específicas para algo, ¿no? Entonces es eso. Obviamente otra vez hablamos de investigación y desarrollo, que eso es ID, investigación y desarrollo. Entonces dice que comprende desde luego la administración del proceso de innovación, investigación y desarrollo, ID más I, ¿no? Ahí falta la otra I. Y constituye como la mejor forma de encajar y utilizar la tecnología para tolerar el desarrollo de productos y delimitar y mejorar procesos de orden industrial. Obviamente, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de investigación, es con un fin siempre de mejorar la eficiencia de algo, ¿no? De pronto, cuando estamos hablando de un producto físico a nivel tecnológico, pues es para mejorar la eficiencia de menos recursos, ¿cierto? Consumir menos recursos naturales y obviamente tener una mejor eficiencia como tal. Entonces, frente a eso, pues como le digo, es lo que vemos básicamente a diario en Internet, en noticias, que es que están desarrollando un producto para tal cosa, están desarrollando un producto para tal otra, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, lo que está pasando, y pues obviamente detrás de eso está todo
un tema de investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Entonces, es eso. Bueno, dice que uno de los objetivos de la gestión de la tecnología es evitar extender las inversiones, que es lo que les estoy diciendo ahorita, optimizar la productividad, aumentar la calidad, realizar propuestas de productos nuevos y servicios de mercado, así como promover el desarrollo de conocimiento nuevo. En resumen, es un ejercicio que se establece como la forma de administrar de la manera más efectiva el conocimiento en la solución de los diferentes problemas de la sociedad, del ser humano y del medio ambiente. ¿Sí? Pues obviamente esa parte es, digamos, como como les dijera yo, como que, o sea, es muy interesante, es como el ideal de la tecnología, ¿sí? Y obviamente hay muchas empresas que se enfocan en eso, en sacar productos, en sacar servicios que, digamos, cumpla con todas estas, digamos, expectativas que se tienen, ¿de acuerdo? Que sea algo que ayude, que sea algo más eficiente, que sea algo que haga menos daño al medio ambiente y pues todas esas cosas alrededor, ¿no? Bueno, diagnóstico, dice, el diagnóstico tecnológico se define como la actividad de observación conjunta entre una empresa y expertos, o sea, internos y externos, implementada por medio del seguimiento de una metodología definida anteriormente, la cual pretende definir tanto las necesidades como el potencial tecnológico con el cual cuenta la empresa, obteniendo como resultado sus potencialidades y carencias. Determina aspectos de orden interno y externo. Entonces, aquí ya hablamos de, digamos, del diagnóstico que se le puede hacer a una empresa para saber cuál es su nivel de desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, digamos que hablan de que ahí se reúnen tanto personas internas de la empresa como externos, expertos, que pueden de pronto analizar, observar, como dice al principio, para ver eso, para ver cuál es el nivel de desarrollo tecnológico de una empresa, ¿no? Dice, en el orden interno se pretende inventariar y evaluar los recursos tecnológicos con los cuales cuenta la empresa. En el externo, lo que hacen los competidores o la diferencia que los separa de los líderes. Entonces, pues si hablamos, por ejemplo, ¿qué les dijera yo? Del nivel de desarrollo de una empresa, bueno, podemos hablar de una empresa internacional, ¿cierto? De pronto de, no sé, de gaseosas, de comida, de televisores, de computadores, de lo que sea, pues a veces vemos que de pronto las empresas por allá son súper industrializadas, con altos estándares, con un resto, digamos, de esas normativas. Y a veces en los mercados locales pues no tienen ese nivel de desarrollo y a veces eso también a qué conlleva, eso lleva a un nivel de competitividad, ¿no? Porque cuando el mercado local, o sea, en nuestras ciudades, en nuestros departamentos, no se tiene, digamos, ese nivel de desarrollo tecnológico, no somos competentes muchas veces frente a otros mercados, ¿sí? Y eso pasa, bueno, eso pasa, digamos, bastante. Y el nivel de desarrollo realmente de un país a nivel tecnológico es supremamente importante, o sea, y es supremamente crucial. O sea, básicamente es uno de los pilares por los cuales se determina si un país es desarrollado o no es desarrollado. O sea, básicamente si es pobre o es rico. Y pues obviamente lo que se busca mucho, más que todo con el desarrollo también es que, vuelvo y repito, se genere el menor impacto posible, ¿no? Digamos, en el medio ambiente, porque pues nada sacamos con tener las super tecnologías si están acabando con muchos recursos naturales, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener un equilibrio, por ejemplo, en ese tema, hay que tener un equilibrio. O sea, hay que tener una tecnología, una maquinaria, un desarrollo tecnológico, pero pues también sin ir a dañar. Entonces, por ejemplo, eh, un ejemplo que se me ocurre ahora es, por ejemplo, la minería, ¿no? La minería en Colombia, en muchos lados, pues es muy artesanal, ¿no? La gente es la que tiene ciertas herramientas, ciertas cosas, sacan oro, por ejemplo, y todo es muy manual muchas veces en ese tema, ¿no? Pero obviamente cuando llega una empresa del exterior y cogen y meten maquinaria, pues ahí tienen una gran cantidad de tecnología, pero pues al mismo tiempo también está dañando de pronto el medio ambiente. Entonces, hay que tener un equilibrio en ese tema, ¿no? Porque siempre la tecnología va a tender a hacer un daño colateral, o sea, un daño que va a afectar a otros o a terceros muchas veces.
Entonces, no, que es que en la empresa llegó una tecnología para hacer esto y esto. Y bueno, ya vemos que van empezando a despedir gente porque pues se pretende, digamos, que la tecnología hace que sea más eficiente. Entonces, hay que ir mirando que también en la tecnología, al ser innovadora, pues toca también ir mirando cuál es el impacto negativo que tiene esa tecnología, ¿cierto? O ese desarrollo. Entonces, es un equilibrio, como digo, tiene que ser un equilibrio entre ambas cosas. Bueno, dice, un diagnóstico tecnológico facilita la identificación, determinación y evaluación del potencial tecnológico que tiene una empresa en el ambiente en el cual se expone. Esto es una estrategia global. Como objetivo principal, el diagnóstico tecnológico identifica una serie de capacidades de la empresa para un eficiente desarrollo de innovaciones. Básicamente, funciona como una herramienta que diferencia entre las capacidades que son requeridas y las que se tienen en el momento. ¿Listo? Entonces son las brechas, ¿no? Entonces, como les decía, muchachos, pues es esa diferencia, ese nivel de desarrollo que puede tener tecnología, ¿no? Y otro ejemplo, digamos, que se me ocurre ahorita rápidamente, pues es obviamente el tema de China, ¿no? China es un país muy desarrollado a nivel industrial, con mucha tecnología, y que obviamente ha llegado a afectar yo creo que el mundo entero, porque obviamente, ¿dónde no ha llegado un producto chino, no? Entonces, pero volvemos al tema, ¿no? O sea, miramos un equilibrio. Y obviamente los afectados son tanto ellos como nosotros. ¿Por qué? Porque allá hay mucha mano de obra barata, bajo condiciones que no son correctas, ¿sí? Y acá pues llega a afectar el mercado local con precios, como le digo, con mano de obra más económica, entonces el producto llega más barato. Y eso ha sido digamos, tan complejo ese tema que si ustedes, no sé si se acuerdan, una noticia que aquí en Colombia estaban vendiendo sombreros volteados, ¿cierto? Que hacen en la costa, hechos en China. O sea, entonces, ¿cómo ha llegado a escalar ese tema de que allá producen en masa y un producto de eso le sale a ellos o sea, si hablamos en pesos colombianos, un sombrero ellos les puede costar 200, 300, 400 pesos porque los hacen en masa, ¿cierto? Y ellos allá ganan es en masa. Y obviamente si comparamos eso con la mano de obra local que se gasta una semana, no sé, 2, 3, 4 días haciendo un sombrero, pues obviamente es mucho la diferencia, ¿no? Pero obviamente hay mucho consumidor que no le importa eso, sino que busca el más barato. ¿Sí? A pesar de que la calidad no sea obviamente la misma, ¿no? Eso también es otro tema. Y a la vez, pues obviamente la producción en masa que hace, por ejemplo, China, pues está afectando también los recursos naturales, porque si ustedes ven, y yo creo que han visto videos de toda esa cantidad de desechos que se genera, del impacto ambiental tan grande que se está presentando, entonces es por eso, ¿listo? Entonces, eso es, digamos, básicamente las dos caras de la moneda cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de innovación, que pues la ideal siempre va a ser que sea algo muy positivo y que obviamente sea algo para beneficio en común y que no llegue a afectar básicamente a nadie. Bueno, bueno, esto es algo que les voy a dejar para que ustedes lean. Dice proceso de aplicación de soluciones creativas, describir la situación, describir el problema, analizar el problema y tomar decisiones. ¿Listo? Ustedes lo leen. Y acá ya hablamos del licenciamiento de software. ¿Listo? Entonces dice, a continuación será el concepto de licencia de software. Es un video también muy corto que habla sobre, digamos, la introducción al tema de licenciamiento. Entonces dice, licencia. Cuando se realiza un convenio o contrato entre un desarrollador, o sea, ¿qué es una licencia? Es un convenio o contrato entre un desarrollador y un usuario, ¿no? Para el cual el software está sujeto a una propiedad intelectual y derechos de autor, que son temas totalmente diferentes. Se dice que estamos hablando de una licencia, en ella se establecen detalladamente los derechos y deberes de ambas partes. Depende del desarrollador la selección de la licencia de distribución del software. Entonces, cuando ustedes como desarrolladores, muchachos, desarrollan un producto, valga la redundancia, ustedes tienen como tal los derechos de autor y de propiedad intelectual de esos productos. Pero obviamente cuando ustedes lo van a comercializar, hay varios modelos de distribución o varias licencias de distribución de software. Pues digamos que ustedes escogen una cualquiera, que ahorita hay eh, ejemplos ahí. Pero entonces eso, cuando ustedes hacen eso, están dando una licencia. Entonces, ¿una licencia qué es? Por ejemplo, digamos, Sara hizo un software.
y digamos, yo quiero usar el software que hizo Sara. Entonces, yo hablo con Sara, llegamos a un acuerdo económico, unas condiciones. Entonces, Sara me está dando a mí una licencia. ¿Listo? ¿Qué significa eso? No significa que yo sea el dueño de ese software, no. Sara sigue siendo la dueña tanto intelectual y derechos de autor de ese software, ¿listo? Pero yo tengo la licencia de uso, básicamente se define de esa manera. Entonces, yo lo puedo usar bajo unas condiciones, ¿no? Porque hay unas condiciones que pues todo eso va a ser una documentación, legal, no sé qué, pero básicamente en resumidas cuentas es una licencia de uso bajo unas condiciones. Entonces, yo lo puedo usar, de pronto hoy me va a decir, no, que usted no lo puede revender, que usted no lo puede usar para una empresa diferente a la que está ahí colocada, porque de pronto digo, no, yo compro la licencia y lo puedo colocar a esta empresa y de pronto no sé, esa empresa la vendí y tengo otra empresa y monto el software. Entonces, no, hay unas condiciones, lo que se llama a veces como términos y condiciones. Entonces, la licencia es una licencia de uso, ¿de acuerdo? Y bajo eso, pues hay varios tipos de licencias de distribución. Entonces, pero entonces, en un principio, esa es la licencia, ¿listo? Es como ese permiso que me da el autor a mí para poder usar ese producto. La patente, dice, se trata de un derecho exclusivo de propiedad que proporciona, perdón, el Estado para la protección de una invención de un nuevo producto, material o inmaterial, dispuesto para ser explotado comercial a conveniencia, perdón, del solicitante por un periodo de tiempo limitado. En las patentes, tenemos que decir que Colombia no es el mejor ejemplo de patentes. Aquí el nivel de patente es muy bajo y en Estados Unidos creo que es el país como con más patentes que existe. Una patente es algo que usted ha desarrollado, que usted ha inventado, ¿de acuerdo? Y esa patente básicamente, digámoslo, es un producto que tiene que tener mucha innovación en un principio, o sea, tiene que ser muy innovador y tiene que ser algo único, ¿de acuerdo? Usted cuando patenta lo que le están dando es un derecho exclusivo sobre ese producto. Y obviamente ese derecho que le dan es un derecho de explotación, o sea, explotación es que usted con eso que usted acaba de inventar puede replicarlo, puede revenderlo, puede hacer un resto de cosas. ¿Qué pasa? La competencia, la competencia no puede hacer algo similar porque usted tiene su patente, ¿de acuerdo? No puede hacer algo parecido. Pongamos un ejemplo, digamos que Miguel se inventó unos zapatos, pero unos zapatos, bueno, que hagan hacer cierta cosa, digamos unos zapatos que vuelan. Entonces, Miguel logró hacer que unos zapatos vuelen. ¿Sí? Entonces, Miguel gestiona la patente, le dan la patente, entonces ninguna otra empresa puede hacer unos zapatos con la tecnología. Puede hacerlos que vuelen, pero con una tecnología diferente, ¿sí me hago entender? Pero si, digamos, ellos usan algo muy similar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay una injerencia en la patente. Ya, por ejemplo, Miguel puede mandar a cualquier empresa que haga eso. No, que es que Nike sacó unos tenis que hagan lo mismo. No, se gana su demanda. Entonces, algo muy similar. ¿Qué pasa? Esa patente tiene un tiempo. Eso sí, ya es algo más interno que dan esa patente. A veces la dan por 7 años, creo que se puede a veces extender y así sucesivamente. Cuando esa patente se vence, ¿qué significa? Que ya Miguel no es el único que puede hacer los zapatos que vuelan. Ahí sí ya cualquier empresa puede hacer eso usando la tecnología, ¿no? Usando esa misma, digamos, ese mismo principio y no va a pasar nada. Entonces, una patente, por eso dice que es por un periodo de tiempo limitado, ¿de acuerdo? Y hay diferentes tipos de patentes. Por ejemplo, si hablamos de noticias así, el tema de Mickey Mouse. Mickey Mouse es una patente que ya venció por tiempo, ¿no? Son 100 años. Al principio creo que eran 80, ellos intentaron ampliarla y creo que llegó a 100 años y pues ya Mickey Mouse cumplió 100 años. Entonces, eh, digamos que la figura de Mickey Mouse pasó a ser de dominio público, o sea, quiere decir que cualquier persona puede usarla, puede colocarla en su negocio, un cuaderno, camiseta, lo que sea, y no va a pasar nada porque ya pasó a dominio público. Y así ya ha pasado con varias. Winnie Pooh fue creo que fue de los primeros y pues pasó ahorita con Mickey. Primera versión de Mickey Mouse, no el que uno ve moderno, no, sino el más antiguo, el primerito. Y así va a pasar con muchas cosas, va a pasar de dominio público, ¿no? Otro ejemplo también de patente son estas cafeteras, no sé si ustedes las han visto, que tienen una capsulita, una cafetera que viene con cápsula, ¿no? Esa cafetera, no me acuerdo quién fue el primero en hacerla, creo que fue Nescafé, y ellos patentaron esa máquina. ¿Y qué pasó? Que ellos fueron,
los dueños de esas máquinas como por 7 años. Y a los 7 años empezaron las otras marcas a hacer esas cafeteras. Por eso, si ustedes buscan, al principio solamente había una empresa que vendía esa máquina, no existía de otro lado, porque ellos fueron los que patentaron esa máquina de hacer ese café con cápsulas. Eso es la patente como tal. Después tenemos derechos de autor o copyright, que dice forma de protección proporcionada por las leyes vigentes en la mayoría de los países para los autores de obras originales, incluyendo obras literarias, dramáticas, musicales, artísticas e intelectuales, tanto publicadas como pendientes de publicar. Entonces, aquí pues ya hablamos algo más que no es tanto físico, sino que ya es más, es una obra hecha, ¿de acuerdo? Entonces, una pintura, una canción, un libro. Y aquí también, muchachos, tenemos que entrar, o bueno, también podemos hablar que dentro del copyright y derechos de autor está el software. ¿Por qué? Porque el software, por mucho tiempo en Colombia, cuando no existía la legislación como tal para saber qué era el software, cómo protegerlo, el software fue catalogado como una obra más o menos, por decirlo así, literaria. ¿Por qué? Pues porque era lo más parecido a escribir un libro. Pero en vez de escribir un libro, escribíamos código. Entonces fue catalogado y fue, digámoslo así, cobijado o asegurado por medio de obra literaria, ¿listo? Obra intelectual. Entonces, esos son los derechos de autor o copyright, que, como le digo, va más allá de algo físico, sino como algo más intelectual, o algo que usted inventa, un personaje, una canción, cosas por el estilo. Ahora sí ya hablamos de software. Entonces dice que de las primeras sería el software libre, que permite libertad, dice, de correr programas para cualquier uso. Entonces, cuando usted crea un programa, un software, y usted dice no, que el software es libre, usted está dando los siguientes derechos, que correr programas para cualquier uso. O sea, cualquier persona lo puede tomar y lo puede usar para lo que quiera. Analizar el funcionamiento del programa y modificarlo de acuerdo con sus necesidades. Entonces, se permite, cuando es un software libre, se permite la modificación y adaptación para también cualquier necesidad. Redistribución de copias. O sea, persona que toma ese código o ese software libre, lo puede adaptar, lo puede personalizar y lo puede redistribuir a nombre de él si quiere. Y realizar y aplicar mejoras al programa para beneficio de toda la comunidad. Entonces, básicamente lo mismo. Entonces, el software libre es cuando usted hace un código y usted básicamente lo está donando, digámoslo así, para la comunidad en general. Entonces, la comunidad, digamos, yo tomo el software y lo puedo personalizar, lo puedo mejorar, le puedo hacer un resto de cosas y lo puedo hasta vender, lo puedo redistribuir y como yo quiera, sea gratuito o sea de paga, ¿de acuerdo? Y creo que este es el caso de el programa que muchos se acordarán, el programa de los cibercafé. Creo que ese programita azul del cibercafé que bloquea la pantalla, creo que era un software libre. Y alguien aquí en Colombia, me parece haber escuchado esa historia, como que tomó ese software, lo personalizó y empezó a venderlo, ¿sí? Pero creo que eso es un software libre, el del cibercafé. Software de fuente abierta, dice, sus criterios de distribución son libre de distribución, o sea, lo mismo se puede también distribuir o digamos, regalar o dar de manera libre. Intervención de código fuente, o sea, también puede adaptarse. Permite modificaciones y trabajos que cumplen las mismas condiciones que el software original. Entonces, lo mismo, se puede modificar, integrar sin ninguna discriminación a personas o grupos. La licencia debe ser tecnológicamente neutral. Entonces, ojo, es muy diferente al software libre. Tiene muchos conceptos parecidos, pero el software abierto es aquel que es más desarrollado a nivel comunitario, ¿sí? Entonces, no, que es que hay un proyecto, por ejemplo, Linux es muy de eso, ¿no? Linux es más de código abierto que software libre. Entonces, Linux es más un programa de código abierto donde la gente básicamente aporta, mejora, han creado distribuciones, hay grupos desarrolladores. Entonces, es un software que, por eso el sistema operativo Linux es como más estable, porque pues obviamente al ser abierto hay mucha gente colaborando en ello, ¿de acuerdo? Entonces han encontrado de pronto errores y van mejorándolo y así sucesivamente va escalando. Pero es muy parecido al software libre, pero pues el abierto es más comunitario. eh, y pues obviamente tiene, digamos, como cosas muy similares, ¿no? Software de dominio público, aquel que no está protegido por copyright. Entonces, eso es algo que usted puede hacer. Sigue usted siendo el dueño del programa, pero pues usted lo dice, mire, descárguelo, instálelo y pues no pasa nada. Yo no le voy a cobrar absolutamente nada. Pero pues es de dominio público, más no está perdido los derechos. Bueno, ninguno ha perdido los derechos, no. Hay que tener en cuenta eso. Pero obviamente acá hay restricciones, ¿no? Acá no hay tema de modificaciones, no hay tema de que se pueda generar copias, no. Es el que usted creó y como usted lo creó y hasta ahí.
¿De acuerdo? Y el que lo quiera instalar, lo descarga, lo usa, no pasa nada. ¿Listo? ¿Cuándo se realiza la implementación de un software? Dice, su uso debe estar regido por una normatividad que evita futuras sanciones o multas. Entonces dice que aquí en Colombia a nosotros nos rige la ley 603 del 2000, la cual habla sobre el licenciamiento de software. Entonces, imagínense, hasta el año 2000 existió una normativa en Colombia para el tema de software. O sea, ya llevaba más de 10 años desarrollándose software en Colombia y hasta el año 2000 existió una ley que regula, o sea, que más o menos, porque eso le falta, ¿no? Temas de regulación o de cómo es el software aquí en Colombia. Dice, este mandato obliga a las empresas a presentar un reporte de la gestión que incluye la información sobre el avance de los negocios y su estado financiero, administrativo y jurídico. El informe debe contener las condiciones de acatamiento de las normas referentes a la propiedad intelectual y los derechos de autor. Bueno, aquí también entra la DIAN, dice podrá realizar auditorías cuando se realicen visitas a las empresas, garantizando el cumplimiento legal del software instalado en los equipos de cómputo. A continuación se menciona la penalidad por no cumplir la ley 603 del 2000. Para los administradores de la empresa, sanciones de hasta 200 salarios mínimos. Delito de desfalco de derechos patrimoniales que tienen primicias de entre 2 y 5 años. Infracción a los elementos de protección de los derechos patrimoniales de autor, prisión de 4 a 8 años y además la DIAN también podrá imponer sanciones por evadir impuestos precedentes del software ilegal. Bueno, esta parte, muchachos, siéndoles muy sincero, pues aquí en Colombia, a nivel de personas no se aplica tanto, aunque, o sea, no estamos exentos de eso, ¿no? O sea, el que usted tenga software ilegal en su computador puede llegar a pasarle este tipo de cosas. Lo que pasa es que la DIAN no se enfoca en tanto en las personas, ¿sí? En otros países como en Estados Unidos sí se enfocan mucho en la gente, o sea, allá es tan delicado el tema que allá sí había una persona las piensa mucho para instalar un software ilegal, porque allá sí le puede llegar la multa a la casa, ¿sí? Le llega a la casa porque muchas veces las empresas de internet se dan cuenta rastreando usted dónde excedió, si usted qué descargó, y después le llega, no le llega la DIAN, le llega la multa a su casa, mire, paga esto por tal cosa. Pero aquí en Colombia la DIAN sí trabaja mucho a nivel de empresas, ¿de acuerdo? Entonces, y he escuchado casos, yo tengo un compañero, él trabaja en una empresa y descargaron un software pirata. O sea, lo descargaron, pero con licencia pirata y se estaban haciendo un trabajo y al tiempo llegó la DIAN. No sé cómo se dieron cuenta los dueños o sea, el representante de esa empresa aquí en Colombia, no sé cómo se dio cuenta, avisó y llegó a la DIAN y pues básicamente se ganaron su buena multa. Creo que fue una multa económica no tan alta, pero sí también les obligó, la empresa les obligó a ellos a comprarles cierta cantidad de licencias, ¿sí? O sea, eso fue un tema grande, pero pues bueno, no hubo temas tampoco de cárcel ni nada por decir, pero pues sí fue un tema más económico, una sanción más económica frente a eso. Entonces, aquí la DIAN sí hace eso, pero lo hace, como le digo, más a nivel de empresas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y pues tipos de licencia. Entonces dice acá que hay licencias de software freeware, como ABAS, que dice, son aquellas que permiten descargar, instalar y usar gratuitamente un programa para computador. Para ese tipo de licencia, el usuario no necesita suscribirse ni registrarse a comprar alguna licencia. Este tipo de licencia permite tener acceso al código objeto, más no al código fuente. Ejemplo, el antivirus ABATS permite su descarga gratuitamente de Internet. Pues ahí está. Me imagino que cuando dice código objeto, pues es que se puede mejorar, más no cómo se hizo el antivirus, pero sí que de pronto se puede aportar cosas, ¿no? Licencias de software libre o software de código abierto. Entonces dice que ese tipo de licencias los desarrolladores generalmente dan acceso abierto al código fuente de su software. O sea, usted puede mirar cómo lo hicieron. Existen diferentes licencias creadas por las organizaciones como GNU, que es GPL, que es General Public License, y Licencia Pública General de GNU, que fue creada por la Fundación Free Software Foundation. Es una licencia de derecho de autor ampliamente usada en el mundo del software libre y código abierto y avala a los usuarios finales, personas, organizaciones y compañías. La libertad de utilizarla, analizar y compartir, o sea, copiar y modificar el software. Entonces, dentro de eso está Android, está Mozilla, está Linux, está WordPress y está Chrome. Por ejemplo, hace poco con el tema de Android, no me acuerdo qué empresa de celulares fue que les negaron, no sé qué. Ellos hicieron su propio sistema operativo, pero pues obviamente fue basado en qué, en Android. ¿Por qué? Porque es código abierto. Mozilla también, por eso pueden existir versiones diferentes de Mozilla personalizadas, Linux que ya hablamos. WordPress también, pues WordPress permite, es un gestor, digámoslo así, de páginas web
y pues por eso WordPress, al ser abierto, tiene tantos plugins, ¿sí? Que la gente desarrolla. Y Chromium, que es un proyecto muy grande en el cual está hecho Chrome, Opera, Firefox, incluso creo que Explorer ya también usa Chromium, que es como el proyecto más grande que existe sobre un navegador web, ¿no? Chromium. Incluso se puede usar directamente Chrome. Entonces, esos son abiertos, por eso se puede desarrollar sobre ellos. Dice copyright, o bueno, copyleft, perdón, ese tipo de licencias se subdivide en otras que contienen cláusulas más específicas como el copyleft. Entonces dice, copyleft, se dice que el copyleft es otra versión de copyright, básicamente es creada para la regulación de las licencias de software libre. Su función principal es evitar que, que algún tipo de material sea distribuido y reformado por alguien diferente al autor del producto. O sea, es abierto, más no tiene tema de modificaciones. Lo que hace que copyleft es impedir que el código fuente sea utilizado sin autorización y establece unas condiciones sobre las cuales puede hacer uso el código. Licencia de software libre sin protección de copyleft. Dice, se autoriza a terceros no solo a modificar el producto, sino también a que pueda licenciar con sus términos. O sea, está totalmente abierto. Licencia de software libre con protección de copyleft. Es este tipo de licencia es creada para obligar a los programadores que deseen redistribuir su código a seguir unos lineamientos y restricciones establecidas. Derechos de autor. Bueno, entonces en derechos de autor, pues ya hablamos, dice acá, la ejecución de código de software, bien sea dispositivos de almacenamiento o el disco local del equipo donde está instalada, ¿cierto? En esencia, es esencial que en la licencia quede estipulado el plazo en el que se está concediendo la licencia y el territorio para el que se concede. Y la posibilidad de distribución de software, realizar nuevas copias y comercialización a terceros. Los derechos de autor es cuando nosotros tenemos autoridad intelectual sobre el tema, ¿no? Y por último, pues estamos hablando de las fichas técnicas, que es la otra evidencia. Entonces, lo que acabamos de ver ahorita es sobre el foro, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer del foro. En cuanto a las fichas técnicas, dice que es un documento en el cual se detallan las características o funciones del software desarrollado. Funciona como una herramienta para transmitir los datos más relevantes sobre un tema específico. Contiene información resumida y de utilidad que varía según la finalidad y el tipo de ficha. La ficha técnica es una herramienta de gran utilidad a la hora de comercializar o dar a conocer un bien o servicio. Es importante que contenga información fidedigna que aporte datos claros y exactos. Documento que reúne las características de los productos de software desarrollados. Entonces, aquí es donde habla de la ISO. Entonces, recuerde que allá dice que toca basarse en la ISO. Entonces, si ustedes vienen acá a este link, los va a llevar a la página de ISO y aquí está la ISO 9000, que es todo esto. ¿De acuerdo? Es todo esto la ISO 9000, pero les digo que ustedes tienen que pues, mirar y buscar ahí como lo más importante frente al tema. ¿De acuerdo? Es todo esto. Bueno, diligenciamiento. Entonces, aquí hay un ejemplo de la ficha, muchachos. Entonces, ustedes pueden tomar ese ejemplo y hacer la ficha de su producto. Entonces, dice acá, para realizar el diligenciamiento de la ficha, el coordinador técnico de desarrollo se apoya en el coordinador de base de datos y el coordinador de infraestructura. Se debe llenar los campos de acuerdo con características del producto. Entonces, por ejemplo, el nombre del producto, en el cual será identificado el producto, línea de producción, a qué sistema pertenece, o sea, aquí sería el nombre de nuestro software. ¿A qué línea pertenece? No sé, contabilidad, ventas, inventario o general. Versiones anteriores, número y nombre del último desarrollo del producto, o sea, si hay una versión anterior. Versión actual, no sé, 2.1, 2.2, 2, 3, lo que sea. Y módulo, nombre técnico del módulo. Descripción del producto. Descripción general del producto, dice descripción breve del nombre del producto, o sea, del software, ¿no? Objetivo. Se coloca el objetivo. Arquitectura, entonces dice descripción, explica el tipo de arquitectura de desarrollo del aplicativo. Entonces, ¿qué arquitectura ustedes usaron? ¿Qué metodología? Todo ese tema. Requerimientos del producto, entonces dice requisitos del sistema. Entonces, acá el servidor, ¿dónde se va a alojar mi software? Entonces, ¿qué hardware se tiene? Se describe los requerimientos físicos mínimos que debe tener el equipo. Entonces, ustedes tienen que averiguar qué características puede tener, digamos, un servidor o en la nube o un servidor físico para que nuestro software corra. En cuanto a nivel de hardware y en cuanto a nivel de software, lo mismo, se describen los requerimientos lógicos necesarios para la ejecución del aplicativo. En este caso, hay muchos servidores con Linux, ¿no? Incluso la mayoría de los servidores son con Linux, pero también está Windows Server, que es una versión de Windows para servidores. Entonces, ¿qué software? Y aparte de eso, ¿qué otro software se requiere, no? Entonces, ustedes tienen que averiguar eso.
Otros, recomendaciones para que el aplicativo funcione mejor, o sea, que otro software se necesita. Y a nivel de cliente, o sea, los que ya van a consumir o utilizar su software, entonces a nivel de hardware lo mismo. ¿Qué requerimientos? Si es un celular, ¿qué celular? Si es un computador, computador, o si son ambos, ¿no? Que generalmente van a ser ambos. Software, lo mismo, ¿qué se requiere? Sistema operativo, navegadores, un programa para Excel o un programa para leer PDFs, un software para, bueno, para imágenes, lo que sea. Y requerimientos, dice, requerimientos funcionales generales, definiendo definición de funciones que el sistema realizará. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ustedes deben de colocar brevemente, sin colocar las fichas extensas, los requerimientos funcionales. Requerimientos adicionales, dice funcionalidades adicionales para el correcto funcionamiento del sistema. O sea, ¿qué se requiere? Que internet, que se requiere una impresora, que se requiere, bueno, todos los requerimientos adicionales, tanto los funcionales como los requerimientos adicionales. ¿Listo? Pueden ser físicos o puede ser también de software. Que se debe tener licenciamiento de Office, por ejemplo. Cosas así. Clientes del producto, características del cliente o usuarios finales que puedan usar el producto. Entonces, aquí ustedes tienen que describir quiénes van a ser los usuarios que van a utilizar su producto, qué perfil, si deben de haber terminado el colegio, o si tienen que ser contadores, o si tienen que ser médicos, o si tienen que ser, bueno, lo que sea el perfil de los clientes que van a ser, o personas del común, ¿no? Que pues obviamente cuando son personas del común, uno generalmente dice mínimo que tenga bachillerato o que sepa leer o algo así. ¿Listo? Espérenme un segundo. Bueno, y aquí tienen que colocar la historial de modificaciones. Recuerden que cuando uno va haciendo modificaciones tiene que ir llevando un control, ¿no? Entonces, ¿qué versión es? ¿Por qué se hace la actualización? La fecha de aprobación y la fecha de validación. Y las firmas pues son obviamente quién aprobó eso. Entonces, básicamente esto que está acá es un ejemplo de ficha técnica, que ustedes tienen que hacerlo, como dice la guía de aprendizaje, tienen que hacerlo basados en el proyecto, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes tienen que hacer las fichas técnicas para el proyecto como tal. ¿Listo? Esta evidencia la pueden hacer en grupos si están trabajando en grupos. Y obviamente el foro sí es individual. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. ¿Alguna duda frente a lo que tienen que hacer? ¿Ninguna? Ok, Sara, perfecto, todo claro, muy bien. Sí, o sea, la verdad no es difícil, es muy sencillo, la verdad está muy sencillito de hacer estas evidencias, ¿listo? Ok, bueno, muchachos. Entonces, nos vemos el lunes para el tema de algoritmos. Va a estar muy interesante la clase que viene el lunes, porque vamos a empezar a hablar de arreglos, ¿listo? Y nos vemos entonces la otra semana. Yo creo que ya este lunes empiezo a mirar el tema de las evidencias antiguas con el respectivo plan de mejoramiento para que pues, vayan subiendo la última oportunidad que les doy para que suban las evidencias a los que no han entregado ciertas evidencias. ¿Listo? Igual con todo el tiempo los voy a ubicar, los vamos a hablar, para que estén enterados. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, una feliz noche, un feliz fin de semana y nos hablamos entonces el lunes. Bueno, para que se conecten. Nos hablamos entonces, Chao, muchachos. profe. Chao. Feliz noche. Chao, chao. Feliz noche. Que estén bien. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, Excelente profe. Buena clase. noche. Bueno, igualmente, feliz noche.